Buenas tardes, chicos. Una vez más continuamos con el contenido de la materia y hoy día vamos a hablar sobre el sistema somatosensorial. Una vez que hemos tenido el conocimiento de todo lo que es el tejido nervioso y las unidades, entonces vamos a pasar al funcionamiento. El sistema somatosensorial es la parte del sistema nervioso que nos va a proporcionar la información consciente como lo que es el tacto, el dolor, la presión, la vibración, la temperatura. O sea, todo lo que nos va a comunicar con el medio externo. Desde los receptores periféricos, eso quiere decir a nivel de la piel, músculos, fascias y articulaciones, hacia lo que es el cerebro. Entonces, toda la información que nosotros percibimos de nuestro entorno a través de la piel, todo eso llega a la central que va a ser el cerebro. Una vez procesada la información en la central, la conclusión se vuelve consciente y podemos sacar un comportamiento adecuado en cada situación. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros recibimos un estímulo del medio externo, por ejemplo, tocamos algún objeto, entonces esa información va a llegar a través de las vías que voy a explicarles posteriormente. Esa información va a viajar por las vías y luego va a llegar al cerebro. En el cerebro vamos a tener ya la conciencia de qué es lo que estamos tocando, la forma, tal vez algunas características de ese objeto, e inmediatamente va a volver esa información hacia la piel para que nosotros tengamos conciencia de ese objeto. Lo mismo ocurre en el dolor. La única diferencia es que cuando hay dolor, la respuesta, la reacción va a ser diferente. Lo mismo en la presión o en los cambios de temperatura, cuando es caliente, cuando es frío. Este comportamiento pasa por una secuencia de fases de aprendizaje que vamos a ir haciendo y necesitamos para mejorar nuestros síntomas. El comportamiento de aprendizaje no se trata de un comportamiento automático estandarizado, sino que requiere una reeducación, al mismo tiempo que lo requiere nuestro sistema nervioso somatosensorial. Este sistema somatosensorial comprende un complejo del organismo que consiste en centros de recepción y proceso. Entonces, primero, para trabajar con el sistema somatosensorial, vamos aprendiendo y reaprendiendo constantemente. En cuanto a las percepciones, este sistema que es complejo, vamos a necesitar primero recibir la información, procesarla y luego dar un producto. Este proceso de recepción y de proceso tiene la función de producir modalidades de estímulo, como por ejemplo en el tacto, en la temperatura, en la propiocepción. La propiocepción es la posición del cuerpo que nosotros adoptamos en el medio. Y la nocicepción. Los nociceptores van a informar acerca del peligro, pero no del dolor. Todas estas terminaciones están a nivel de la piel. La transmisión de la información desde los receptores va a pasar por la vía de los nervios sensoriales a través de tractos o de conductos en la médula espinal y en el cerebro. El proceso va a tener un lugar principalmente en el área somatosensorial primaria, que está ubicada en el giro post-central del lóbulo parietal de la corteza cerebral. Vamos a tener aquí dos tipos de vías.
las más importantes, ¿no? La S1 y S2, que están ubicadas justo en la región parietal, a la altura de la cisura de Rolando. Entonces, toda la información en cuanto a los receptores va a llegar a ese nivel. Entonces, este sistema somatosensorial se va a activar cuando una neurona sensorial es impulsada por algún estímulo específico, como el calor. Entonces, si nosotros palpamos o percibimos calor en cualquier región de nuestro cuerpo, digamos en el dorso de la mano, entonces sentimos calor, algo que nos está produciendo alguna molestia antes de llegar al dolor o a la quemadura. Esta neurona que ha sido estimulada va a llevar la información de la sensación, va a pasar a una área del cerebro que está especialmente atribuida o entrenada a esta recepción, y luego va a dar su respuesta. En esta etapa en que, en este caso, la sensación, el estímulo de calor viaja al cerebro, va a viajar una área específica de la corteza cerebral, ¿ya? Entonces, dentro de la fisiología sensorial, somatosensorial, podemos obtener un acápite objetivo y el otro subjetivo. El objetivo es cuando nosotros tenemos el resultado, y lo subjetivo lo que nosotros podemos sentir, percibir. Entonces, nuestro actuar en cuanto a las sensaciones va a ser una respuesta a los fenómenos ambientales. Estos fenómenos ambientales nos van a dar un estímulo sensorial. El estímulo va a producir una actividad neural. Esta actividad va a seguir un proceso de la información hacia la unidad central. Vamos a tener la impresión sensorial y las sensaciones para luego producir la percepción. En la etapa de los fenómenos ambientales y los estímulos sensoriales, va a existir una interacción con el órgano sensorial. En la etapa entre los estímulos sensoriales y la actividad neural, los receptores adecuados van a ser los receptores supraumbrales. Entre la actividad neural y el procesado central va a existir una excitación supraumbral de las estructuras centrales. Entonces es en la etapa entre el proceso central y la impresión sensorial y traducir la sensación donde el sujeto, o sea, la persona, ya es consciente. Y luego, en lo que ya va a ser el proceso de la sensación y la percepción, el sujeto o la persona que ya es consciente de lo que está pasando, entonces ya tiene la experiencia, ya va a experimentar esa sensación y la capacidad de razonamiento. Si se dan cuenta, todo el proceso de fisiología sensorial objetiva va a ser más largo que la subjetiva, porque va a iniciar desde los fenómenos ambientales para llegar hasta el procesado central. Entonces, todo ese viaje de los estímulos para que tengamos conciencia de lo que está pasando, de lo que estamos experimentando, y luego poder razonarlo y tener una respuesta o la capacidad de entender a nivel sensorial. Esto nos ayuda a tener un control y un conocimiento del medio externo, del medio que nos rodea. Y también en algunos casos de experimentar y saber qué cosas son nocivas y qué cosas son beneficiosas. En cuanto a la clasificación,
Una forma de clasificar los receptores somatosensoriales es por el tipo de estímulos ante los cuales muestran un menor umbral, o sea, un estímulo adecuado. Vamos a tener a los nociceptores, los termorreceptores y los mecanorreceptores. Los nociceptores son terminaciones libres de las fibras A-alfa, que es del dolor rápido, o las fibras C, que son el dolor lento. Perdón, es A-gamma. Van a existir tres tipos de nociceptores: los mecánicos, los de calor y los polimodales, que son los que van a responder a estímulos dolorosos térmicos y mecánicos. Vamos a ir describiendo de a poquito. Los termorreceptores, a su vez, van a ser de dos tipos: los de frío, con una activación que es óptima entre los 10 a 30 grados centígrados. Estos van a ser los corpúsculos de Krauss. Y los de calor, que se activan por encima de los 45 grados centígrados, que van a ser los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Ruffini se encuentran distribuidos en toda la dermis, en toda la piel, junto con la piel que tiene vellos o la piel con pelo, y cada uno de estos corpúsculos va a consistir en varias fibras amielínicas, que son grandes y terminan dentro de un gran haz de fibras de colágeno, como pueden advertir en la imagen, y están rodeadas por una cápsula celular. Estos mecanorreceptores de adaptación lenta son receptores de estiramiento que responden cuando se estira la piel o cuando perciben el calor, la sensación de calor. Entonces, cuando tenemos la mano o alguna región de nuestro cuerpo expuesta a un objeto o cerca al calor, estos corpúsculos son los que nos dan la información de ese aumento de temperatura. Los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores, mecano quiere decir todo lo que está afuera y es una respuesta mecánica, van a ser los corpúsculos de Pacini, Meissner, Krauss, las terminaciones nerviosas de Merkel y también los corpúsculos de Ruffini nuevamente. Entonces, describimos. Los discos de Merkel se encuentran también en la piel, pero en la piel que no tiene vello. Puede ser la punta de los dedos, en la planta de los pies, la palma de las manos. La fibra nerviosa va a pasar a la dermis y termina en una expansión con forma de disco, como pueden observar, que está estrechamente sobrepuesta, yuxtapuesta a una célula epitelial teñida de color oscuro en la parte más profunda de la epidermis. Esto es lo que se denomina la célula de Merkel. En la piel con pelo hay conjuntos de disco de Merkel que están conocidos como cúpulas táctiles en la epidermis entre los folículos pilosos. Este corpúsculo de Merkel es un receptor de tacto de adaptación lenta que va a transmitir la información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel. Los corpúsculos de Meissner se van a encontrar en las papilas dérmicas de la piel, sobre todo en la piel de la palma de la mano y de la planta del pie. Muchos de estos también están alrededor de la piel de los pezones y de los genitales externos.
Cada corpúsculo va a tener una forma ovoide y consiste en una pila de células de Schwann que están aplanadas, modificadas y están dispuestas como un eje longitudinal del corpúsculo. Este corpúsculo está encerrado en una cápsula de tejido conectivo y se continúa con el endoneuro en los nervios que entran en este corpúsculo. Algunas fibras nerviosas mielínicas entran en el extremo profundo del corpúsculo. Serán los ramos mielínicos, que son cada vez pequeños y se ramifican entre las células de Schwann. El número de corpúsculos de Meissner disminuye considerablemente entre el nacimiento y la vejez. Entonces, esto, por ejemplo, quiere decir que a medida que vamos creciendo en nuestro desarrollo hasta llegar a la edad adulta y a la tercera edad, estos corpúsculos van disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que la piel va disminuyendo su capacidad de percibir y de tener estas sensaciones a través de los corpúsculos. Entonces aquí tenemos al corpúsculo de Meissner como terminación libre y al corpúsculo de Pacini o Batter-Pacini como se denomina. El corpúsculo de Meissner, este corpúsculo es sensible al tacto. Es un mecanorreceptor, como les había mencionado, y es el que permite una adaptación rápida para que la persona pueda distinguir entre dos elementos. Por ejemplo, dos elementos punzantes que están ubicados muy cerca de la piel. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no estamos viendo y podemos palpar y tocamos algo que nos pincha, es una reacción rápida. Luego tenemos el corpúsculo de Pacini. Este corpúsculo se distribuye también de forma amplia en todo el cuerpo. Están en cantidad abundante en toda la dermis, en el tejido subcutáneo, pero también en los ligamentos, en las cápsulas articulares, en la pleura, el peritoneo, en los pezones y en los genitales externos. Cada corpúsculo tiene forma ovoide y mide alrededor de 2 milímetros de longitud hasta 4 y tiene un tamaño de unos 100 a 500 micromilímetros de diámetro. Está compuesto por una cápsula y un centro que contiene la terminación nerviosa, como podemos ver en la imagen, ¿no? Está toda rodeada del tejido conjuntivo a manera de muchas laminillas concéntricas que están formadas por células aplanadas, dándole la forma ovoide. En el medio nosotros podemos advertir en la imagen una terminación de fibra mielínica entre el corpúsculo y lo que es la vaina de mielina que se pierde y luego las células de Schwann la van a cubrir. El corpúsculo de Pacini va a ser también un mecanorreceptor de adaptación rápida y es sensible a la vibración y tiene la capacidad de responder hasta 600 estímulos por segundo.
hablamos del área somatosensorial de la corteza cerebral. Aquí es donde les mencionaba al inicio que vamos a tener dos áreas, la S1 y la S2. Esta va a ser la corteza somatosensorial primaria, que se localiza en el giro postcentral o circunvolución postrolándica y en la profundidad del surco central o cisura de Rolando. Al ubicarse en esta área va a comprender 4 áreas de Brodmann: la 1, 2, 3A y 3B. Entonces, va a ser una ubicación lateral, como vemos en la imagen. Esta es la región postrolándica, la circunvolución postrolándica, la cisura de Rolando. Esta ubicación lateral y posterior, lo que es a S1, va a ubicar a la corteza somatosensorial secundaria o S2 sobre el borde superior de la cisura de Silvio y corresponde a la región preinsular del área 2 de Brodmann. Entonces, además del S1 y S2, van a existir otras dos regiones corticales, o sea que están en la corteza, y están vinculadas a la sensibilidad somática. Esta va a ser la región insular, que está ubicada en la profundidad de la cisura de Silvio, y la corteza parietal posterior, que van a ser las áreas 5 y 7 de Brodmann, que constituyen una corteza somatosensorial de alto orden relacionado con el procesado sensorial y motor. Entonces, en este espacio que está pintado en celeste, toda esta va a ser el área S1, ¿no es cierto? Y su representación, porque dice, es amplia en cuanto a lo que son las sensaciones y motor y el movimiento, pero de forma específica se representa en la corteza con mayor tamaño, si quieren, lo que es la boca, el olfato, el ojo, las manos, también está parte del cuerpo y los pies que están al otro lado. Estas regiones están como si fueran de mayor tamaño porque tienen mayor recepción de la sensibilidad a nivel de la corteza cerebral. En cambio, aquí tenemos la ubicación del área de Brodmann. En esta área está ubicada todas las sensaciones de la pierna y del pie. Aquí tenemos todas las sensaciones en menor tamaño de lo que es del tronco. Aquí tenemos del antebrazo y de la mano, que también es de mayor tamaño, y al igual también en mayor tamaño la cara. Y exactamente por detrás está la corteza somatosensativa secundaria, o lo que es la S2. Hablaremos de la vía somatosensorial. Un recorrido somatosensorial por lo general va a constar de 3 neuronas sensitivas: la primaria, secundaria y terciaria. La neurona sensorial primaria tiene su soma en el ganglio espinal del nervio espinal. Si el estímulo está en la cabeza o cuello, se trata del ganglio de Gasser o los ganglios nerviosos situados en otros nervios craneales. La neurona sensorial secundaria tendrá su soma en la médula espinal y en el tronco del encéfalo. El axón
asciende y atraviesa en forma de decusación hacia el lado opuesto, en la médula espinal o el tronco del encéfalo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si recibimos estímulos en el lado izquierdo, esta información va a viajar hacia el lóbulo, hacia la corteza del lóbulo derecho. Entonces es cuando cruza hacia el lado opuesto. Los axones de muchas de estas neuronas van a terminar en el tálamo y otros van a terminar en el sistema de activación reticular o bien en el cerebelo. En el caso del tacto y ciertos tipos de dolor, la neurona sensorial terciaria tiene su soma en el núcleo ventral posterior del tálamo y finaliza en el giro postcentral situado en el lóbulo parietal. Entonces, aquí tenemos la imagen desde el momento en que recibimos el estímulo, ya sea un estímulo propioceptivo o mecanorreceptor. Va a llegar a la neurona de primer orden. Este pequeño ensanchamiento va a ser el ganglio de Gasser. Entonces viaja esta información, va a llegar hasta las células de la sustancia gris en la médula, va a seguir ascendiendo por la médula en la columna, llega lleva la información en este lugar y a esta altura va a ocurrir la decusación en el lemnisco medial. Entonces, aquí si se dan cuenta, iniciamos el estímulo en el lado izquierdo y va a viajar en esta decusación hacia el lado derecho. Va ascendiendo por la médula oblongada. Esta decusación en este caso se está dando a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo. Y aquí es donde ocurre o donde se ubica la neurona de segundo orden. Esta neurona va a transmitir todavía el impulso hasta llegar al tálamo y el tálamo enviará la información hasta la corteza primaria somatosensorial. Entonces, esta va a ser la neurona de tercer orden. Entonces, aquí tenemos el trayecto o la vía somatosensorial. Hasta aquí, entonces, terminamos este tema y proseguimos con las actividades en la plataforma.